Soy un ciclista de corazón. La sensación de la brisa contra mi rostro, el ritmo constante de mis pies en los pedales y el mundo pasando como un borrón me hacen sentir vivo. Sin embargo, hay un viaje que siempre me hace dudar de mi amor por este deporte. Hace un par de años me inscribí para un viaje en solitario, atravesando una carretera montañosa y desolada, conocida como la Ruta del Diablo. Es un camino largo, serpenteante y desafiante, perfecto para un ciclista que busca desafíos. Empecé mi viaje poco antes del amanecer. El frío todavía mordía el aire. Durante horas, todo fue según lo planeado. La ruta era difícil, pero hermosa, con las vistas de las montañas y el cielo azul sobre mí. Pero cuando llegó la tarde, la belleza natural se vio ensombrecida por una creciente sensación de inquietud. No había señales de otros ciclistas, ni siquiera de vehículos. Me sentía cada vez más aislado y vulnerable en aquella carretera desierta. La quietud se sentía casi sobrenatural. Mientras se hacía más tarde, una densa niebla comenzó a rodearme, reduciendo mi visibilidad a solo unos metros. Mi linterna era un débil punto de luz en la opresiva oscuridad. Fue entonces cuando comencé a escuchar los sonidos. Un suave crujido de ramas detrás de mí, como si algo me estuviera siguiendo. Ignoré el ruido, atribuyéndolo a la fauna local, pero a medida que continuaba, se volvía más y más intenso. Era un golpeteo. Sonaba como el eco de otra bicicleta en el asfalto, persiguiéndome desde la distancia. Cada vez que miraba hacia atrás, no veía nada más que la niebla y la oscuridad. Aceleré, tratando de alejarme de lo que quiera que me siguiera, pero el sonido se volvía más fuerte y más cercano. Podía sentirlo. Algo estaba siguiéndome, cazándome. Con el corazón latiendo en mis oídos, pedaleé con más fuerza, rogando que mi linterna no se apagara. En mi loca carrera perdí el control, deslizándome en una curva y cayendo por un barranco. Me desperté horas más tarde, magullado y adolorido. En la base del barranco, la niebla se había disipado y el sol estaba saliendo. Me arrastré de vuelta a la carretera, apenas capaz de entender lo que había pasado. Regresé a la civilización unos días después. Desde entonces, he intentado olvidar aquella noche, pero los sonidos y la sensación de ser perseguido aún me atormentan. No he vuelto a la Ruta del Diablo, pero en las noches sin luna, todavía puedo escuchar el sonido de los pedales siguiéndome, aún en mis sueños. Ahora, cada vez que monto en bicicleta, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando ver algo en la oscuridad que me sigue. Nuestro trío de ciclistas, Lucas, Pedro y yo, siempre fuimos buscadores de adrenalina. Siempre ansiábamos una nueva ruta para explorar, y esta vez la elección recayó en la Ruta 66, una carretera desierta que atravesaba un vasto tramo de desierto desolado. Habíamos oído rumores inquietantes sobre esta carretera, pero decidimos probarla de todos modos. Comenzamos nuestra travesía al amanecer. La carretera se extendía infinitamente ante nosotros. El día pasó tranquilo. Disfrutamos de la camaradería y del placer simple de pedalear. Pero cuando el sol se puso, la carretera solitaria adquirió un tono más oscuro. Nuestras linternas apenas perforaban la negrura, y un escalofrío nos recorrió la espalda. La carretera, antes tan familiar, ahora parecía extraña y amenazante. Fue Lucas quien lo vio primero. Una silueta extrañamente humana al borde de la carretera, quieta y oscura. Cuando nos acercamos, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Nos reímos nerviosamente, culpando a la luz de la luna y a nuestra imaginación. Pero entonces aparecieron más, figuras que surgían y desaparecían en la oscuridad,
siempre en el rabillo del ojo y siempre a cierta distancia. Eran demasiado reales para ser imaginaciones. El pánico se apoderó de nosotros. Pedaleamos más rápido, pero las figuras nos seguían. A veces parecía que había docenas de ellas bordeando la carretera, mirándonos con ojos invisibles. Entonces ocurrió lo impensable. Pedro, en su pánico, perdió el control de su bicicleta y cayó al suelo. Lucas y yo nos detuvimos para ayudarlo, pero cuando miramos a nuestro alrededor, las figuras nos habían rodeado. Eran humanoides, altas y delgadas, hechas completamente de sombra. Nos quedamos allí paralizados por el miedo, mientras nos observaban en silencio. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, se disolvieron en la oscuridad. Quedamos solos en la carretera con Pedro en el suelo y nuestras bicicletas tiradas a un lado. Logramos levantar a Pedro y nos alejamos a toda velocidad. Las figuras humanoides no volvieron a aparecer, pero podíamos sentir sus ojos sobre nosotros hasta que salimos de la ruta 66 al amanecer. Desde esa noche, nunca volvimos a esa carretera y nunca hablamos de lo que vimos, pero las figuras humanoides siguen acechando en nuestras pesadillas, recordándonos que hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin explorar. Ella se llamaba Camila y yo la amaba con todo mi corazón. Compartíamos muchas cosas en común, pero lo que más amábamos era andar en bicicleta juntos. Un día, decidimos hacer un viaje nocturno por una vieja carretera rural cerca de nuestra ciudad. Ambos amábamos la naturaleza y pensamos que sería una experiencia romántica. No sabíamos lo equivocados que estábamos. Habíamos hecho casi la mitad de la ruta y estábamos disfrutando del aire fresco de la noche, cuando Camila se detuvo de repente. Había una mirada de preocupación en su rostro mientras miraba al frente. «Oye, hay algo en el camino», dijo en voz baja. Miré y vi una forma oscura a lo lejos. Parecía estar bloqueando nuestro camino. Nos acercamos con cautela y nos dimos cuenta de que era un viejo automóvil abandonado en medio de la carretera. La luna reflejaba la pintura desgastada y el vidrio roto. Decidimos pasar a su lado y continuar nuestro camino, pero justo cuando estábamos a punto de hacerlo, el coche se encendió. El motor rugió a la vida y los faros parpadeaban. No había nadie adentro, así que eso era imposible. El miedo nos inundó mientras observábamos el coche inerte cobrar vida. Fue entonces cuando escuchamos la risa. Una risa de mujer, clara y nítida, que flotaba en el aire nocturno. No había nadie alrededor, solo nosotros y el coche. Camila se agarró a mí. Su cuerpo temblaba. Tenemos que irnos», murmuró, y yo estuve de acuerdo. Montamos nuestras bicicletas y comenzamos a pedalear, alejándonos lo más que pudimos del coche. Pero mientras más nos alejábamos, el motor rugía más y más fuerte, y la risa se volvía más intensa. Pedaleamos con todas nuestras fuerzas, pero no podíamos sacudirnos de la sensación de que algo nos estaba persiguiendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la luz de los faros se desvaneció y el sonido del motor se apagó. Llegamos a casa exhaustos y aterrados. No hablamos de lo que sucedió esa noche. Era demasiado aterrador para recordar, pero cada vez que cerraba los ojos, podía ver los faros brillantes y oír la risa. Después de aquella noche, nunca volvimos a hacer un viaje nocturno. Siempre que monto en bicicleta, siempre miro hacia atrás, temiendo ver los faros de un coche encendido y escuchar una risa que aún retumba en mis oídos. Como un entusiasta ciclista de larga distancia, me he encontrado con muchas experiencias inusuales en mis viajes, pero nada podría haberme preparado
para lo que sucedió durante un viaje nocturno a través del camino forestal conocido localmente como el Sendero de los Duendes. Siempre he sido un tipo lógico, desestimando las leyendas locales como simples cuentos de viejas, pero esa noche en particular, mi escepticismo sería puesto a prueba. Comencé mi viaje al caer la noche. Las sombras se alargaban y el bosque se sumía en una tranquilidad sobrenatural. Mientras más me adentraba en la oscuridad, comencé a sentir una extraña sensación de estar siendo observado. Pensé que eran solo los nervios y continué mi camino. Pero de pronto, algo inusual ocurrió. Mis faros captaron una pequeña figura que se movía rápidamente al costado de la carretera. Lo primero que pensé fue que se trataba de un animal, pero al acercarme, me di cuenta de que no era ningún animal que hubiera visto antes. Era pequeño, no más alto que mi rodilla, con largas orejas puntiagudas y ojos brillantes. Pero lo más sorprendente era su ropa. Llevaba un atuendo que parecía salido de un libro de cuentos, una chaqueta verde brillante y un sombrero puntiagudo. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Un duende? Era imposible. Pero, a pesar de todo, ahí estaba, mirándome con ojos curiosos. Entonces, tan rápido como había aparecido, el supuesto duende corrió hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras. Aunque estaba asombrado, decidí seguir adelante. Pero cuanto más continuaba, las cosas se volvían más extrañas. Podía escuchar risitas provenientes del bosque y veía pequeñas luces parpadeando entre los árboles. Me parecía como si me estuvieran observando, quizás incluso burlándose de mí. A pesar de todo, decidí continuar hasta que mi bicicleta de repente se detuvo. Miré hacia abajo y vi que mis neumáticos estaban llenos de espinas. Espinas que no estaban allí un momento antes. En ese momento, las risitas del bosque se intensificaron. Miré el bosque y juraría que vi a la misma figura verde corriendo entre los árboles, como si estuviera jugando un tronco. Con un estremecimiento de terror, me di cuenta que las historias sobre el Sendero de los Duendes podrían ser más reales de lo que pensaba. Pasé la noche entera arreglando las ruedas de mi bicicleta, siempre sintiendo los ojos del bosque sobre mí. Desde aquella noche, nunca volví a aquel camino forestal. Aunque no sé con seguridad lo que vi, siempre tendré esa sensación de que en alguna parte de ese bosque, unos ojos brillantes me estaban observando, esperando su próximo truco. Mi vida siempre ha girado en torno a las bicicletas. Soy un apasionado ciclista y he pasado la mayor parte de mi tiempo libre explorando rutas y senderos alrededor de mi ciudad. Sin embargo, hay una experiencia que dejó una profunda cicatriz en mi memoria. Fue durante un recorrido por una vieja carretera de montaña llamada El Paso del Diablo. Según los rumores locales, esta carretera fue escenario de numerosos accidentes fatales hace muchos años, lo que llevó a su cierre. Con el paso del tiempo, la carretera fue abandonada y los locales la evitaron, hablando de extrañas ocurrencias y apariciones. Siempre fui escéptico ante estas historias, así que decidí comprobarlo por mí mismo. Empecé mi viaje al atardecer, justo cuando los rayos dorados del sol comenzaban a desvanecerse. Al principio, el camino era tranquilo, con solo el crujir de las hojas bajo mis ruedas y el zumbido de los insectos del bosque. A medida que la noche caía, la atmósfera cambió. Un viento frío empezó a soplar, trayendo consigo un escalofrío que me atravesó hasta los huesos. Empezaron a aparecer muchas manchas oscuras en el camino, que a primera vista parecían aceite o agua, pero al acercarme a una de ellas, me di cuenta de que era algo más. Parecía sangre. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo,
Mi rueda delantera golpeó algo y fui lanzado de mi bicicleta. Me levanté aturdido y miré para ver lo que había golpeado. Para mi horror, era un casco de ciclista, destrozado y cubierto de esa misma sustancia oscura. Una sensación de pánico me inundó. Miré a mi alrededor y noté por primera vez el silencio absoluto que me rodeaba. No se oía ni un solo insecto, ni siquiera el viento, solo un silencio sobrenatural. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era un eco distante, como el crujido de ruedas de bicicleta sobre grava. Cada vez se hacía más y más fuerte, hasta que sonaba como si estuviera justo detrás de mí. Giré, y a través de la oscuridad pude ver una figura en bicicleta acercándose a gran velocidad. Pero algo estaba terriblemente mal. La figura no tenía cabeza. Corrí hacia mi bicicleta y pedaleé lo más rápido que pude. Podía oír a la figura acercándose cada vez más. Escuchaba el sonido de las ruedas sobre la grava, llenando el aire. Después de lo que pareció una eternidad, alcancé el final de la carretera. No me detuve hasta llegar a mi casa. Cuando me atreví a mirar atrás, no había nada, solo la oscuridad de la noche. Desde esa noche, nunca volví al paso del diablo. No importa cuán escéptico pueda ser, hay cosas que no se pueden explicar, y hay lugares que es mejor dejar en paz. Soy un ávido ciclista que ha recorrido casi todas las carreteras y senderos de República Dominicana. Me encanta la sensación de libertad que experimento al pedalear. El viento en mi cara y la adrenalina corriendo por mis venas es la mejor sensación del mundo. Sin embargo, hubo un viaje que cambió mi perspectiva para siempre. Fue en la carretera que conecta el pueblo de Constanza y la ciudad de San José de Ocoa, un tramo aislado y solitario que atraviesa las montañas. Había escuchado historias de los lugareños sobre esta ruta, relatos de avistamientos extraños y sensaciones de incomodidad. Siempre fui escéptico, pero todo cambió esa noche. Comencé mi viaje al caer la tarde, disfrutando de las impresionantes vistas del Valle del Cibao y las montañas que lo rodean. A medida que la noche caía, la carretera se volvía cada vez más aislada y la única luz provenía de mi faro de bicicleta. Alrededor de las 10 de la noche, la serenidad fue interrumpida por un ruido sordo y monótono en la distancia. Sonaba como un tambor, un ritmo constante que parecía resonar a través de las colinas. Seguí adelante asumiendo que era el sonido de alguna fiesta local, pero mientras más avanzaba, el sonido del tambor se hacía más fuerte y más insistente. Al mismo tiempo, empecé a sentir una sensación de malestar, como si algo o alguien me estuviera observando. De repente, el haz de mi faro se posó en una figura al borde de la carretera. Era una mujer de edad avanzada, vestida con ropas tradicionales, tocando un tambor. Al verme, se detuvo y levantó una mano señalándome. No supe qué hacer. La miré fijamente, incapaz de moverme. En ese momento, escuché un susurro en el viento, una voz antigua que parecía venir de la mujer. «Vuelve», decía, «vuelve, o enfrentarás la ira de los espíritus de las montañas». En ese instante, un viento frío sopló y la mujer desapareció. La carretera delante de mí parecía oscurecerse y las montañas alrededor parecían susurrar con voces ininteligibles. Con el corazón latiendo fuertemente en el pecho, di media vuelta y pedaleé tan rápido como pude de vuelta a Constanza. El sonido del tambor seguía resonando en mis oídos y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Desde aquel viaje no he vuelto a esa carretera solitaria. No sé si fue mi imaginación o si verdaderamente enfrenté a los espíritus de las montañas, pero cada vez que pienso en esa noche,
Siento un escalofrío que me recorre la espalda. Ahora sé que hay lugares en estos bellos parajes que están llenos de secretos que no deberían ser perturbados. Como ciclista dedicado, siempre busco caminos y rutas inexplorados para poner a prueba mi resistencia. Así fue como me encontré con una carretera que aún no había recorrido, la antigua Ruta 44, o un camino olvidado y raramente utilizado que atravesaba un tramo solitario de bosque en el lado oeste de la ciudad. Era una tarde tranquila de verano cuando decidí explorarla. Empacando provisiones y asegurándome de tener mi equipo de reparaciones, comencé mi viaje con una sensación de anticipación. Todo iba bien. El camino estaba tranquilo y el bosque, a ambos lados, ofrecía una vista serena. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Me di cuenta de que no había oído un solo sonido proveniente del bosque durante la última hora. No había cantos de pájaros ni crujir de ramas, solo un silencio sepulcral. De repente, mi bicicleta se detuvo en seco. Me bajé y vi que la cadena se había roto. Maldiciendo mi suerte, me arrodillé para repararla. Fue entonces cuando oí un sonido, como el suave crujir de hojas. Levanté la vista y vi una figura parada en el bosque, apenas visible en la penumbra. Era un hombre, pero parecía desvanecerse en la oscuridad. Sentí un escalofrío correr por mi espalda y rápidamente volví a poner la cadena en su lugar. Cuando levanté la vista de nuevo, el hombre ya no estaba allí. Así que decidí que era hora de volver. Pero cuando intenté recordar el camino de regreso, me di cuenta de que no reconocía nada a mi alrededor. Comencé a pedalear en la dirección que pensaba que era la correcta, pero las señales y los puntos de referencia parecían cambiar y moverse. El bosque se oscurecía cada vez más y en la distancia juraría ver la figura del hombre apareciendo y desapareciendo. El terror me invadió. Aceleré, pedaleando tan rápido como podía, pero el camino parecía interminable y la figura siempre estaba allí, observándome desde la oscuridad. Sentía que me estaba volviendo loco. Después de horas que parecían eternas, el amanecer comenzó a romper. A medida que la luz se filtraba a través de los árboles, el camino y el bosque comenzaron a parecer normales de nuevo. La figura ya no estaba, y reconocí la carretera que me llevaba de vuelta a la ciudad. Aunque logré salir de ese camino, nunca he sido capaz de olvidar esa noche. Ahora, siempre me mantengo en rutas conocidas y concurridas. A veces, cuando miro a la oscuridad, todavía puedo ver la silueta de la figura, y me recuerda que hay cosas en este mundo que son mejor dejar en paz.